Muy buenos días. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y más después de esos grandes disertantes como el doctor Puello y los demás. De verdad que es un gran reto lo que me han dejado. Pero hace aproximadamente un mes estuvimos hablando en la reunión del servicio de los lunes sobre el hematoma subdural y el doctor Puello decía que el hematoma subdural crónico, aunque pareciera una patología simple, no tiene nada de simple. Y que muchas personas hablan de esto como un hematoma subdural de una manera desinteresada y que es algo sencillo. Pero por esta razón decidimos hablar sobre este tema, una patología común de un manejo complejo. Y vamos a comenzar diciendo un poquito acerca del hematoma subdural. Ya todos saben que es una acumulación de sangre o hemoderivados en el espacio entre la dura madre y la capa de aracnoides. La mortalidad aumenta con la edad y el consumo de anticoagulantes y tratamiento antiplaquetario. La incidencia entre los 65 y los 75 años de edad es de 3,4 por cada 100.000 habitantes, esto en Estados Unidos, y continúa aumentando más allá de los 80 años. La etiopatología de esta patología ya está muy bien estudiada y bien conocida, y una de las principales causas es la ruptura de venas puentes, desgarro de las aracnoides y la fragilidad en la formación de los neovasos. Quiero mostrar estas dos imágenes donde se muestran las personas más longevas de la historia. Una de ellas, la señora Jane Louise, una señora francesa que murió a los 122 años, es considerada el récord Guinness en cuanto a la longevidad. Y el segundo es el señor Jiraemon Kimura, de 116 años, que es la segunda persona más longeva de la más longeva. Es decir, que la calidad de vida ha hecho que el hematoma subdural aumente de una manera alarmante. Y se pronostica que para el 2040 el hematoma subdural crónico superará las patologías cerebrales como los tumores para convertirse en la afección neuroquirúrgica más frecuente, de esta manera ganando con respecto a las patologías cerebrales. El hematoma subdural crónico, que es quien nos compete hablar en esta mañana, ya sabemos que se presenta más allá de 2 semanas del primer trauma. La característica, vamos a tenerla, cómo se va a ver, que es hipodensa, y se debe regularmente a traumas leves, a lo que los pacientes muchas veces ni siquiera recuerdan que tuvieron esta condición. Muchos ni siquiera recuerdan en algún momento haberse caído, pero esto se ve más en los pacientes de edad adulta, por eso lo mencionamos. Y la complicación o lo que ayuda a que esto sea posible es por la atrofia cerebral que presentan los pacientes y el resangrado. Y aquí tenemos cómo vamos a verlo tanto en resonancia como en tomografía. Pero hablar del hematoma subdural, como les comentaba, tiene muchos retos, y esta universidad realizó este estudio sobre los retos y las oportunidades en el tratamiento del hematoma subdural. Y el primero que ellos ponían era el momento del diagnóstico. ¿Cuándo será que va a ser el diagnóstico adecuado? Muchos pacientes mayores de 70 años, 80 años, llegan a emergencia con una parálisis, con una alteración del estado de conciencia, con disartria, y muchas veces lo atribuyen solamente a un stroke. Dicen, no, eso es un evento cerebrovascular isquémico, no se preocupe que eso va a mejorar. Pero la importancia de saber la comparación entre estos dos es la edad del paciente, y que en uno regularmente el paciente va a presentar cefalea. Luego los demás síntomas van a ser comunes para uno y otro, tanto la hemiparesia, la disartria, la pérdida de la fuerza y la alteración del estado de conciencia, dependiendo en qué estado esté el hematoma subdural y el estado del paciente. Luego, el ciclo de conocimiento a la acción. Ellos en este estudio demostraban que era muy importante tener conocimiento del problema, identificarlo a tiempo para de esta manera poder tratarlo sustanciosamente en el momento adecuado. No refiriendo a un paciente con hematoma subdural solamente diciendo que posiblemente este paciente tenga un stroke. El momento del ciclo de conocimiento es lo más importante, y esto va derivado a los médicos que están en las emergencias y al departamento de enfermería, entre otros. Las brechas de conocimiento han hecho que ya la mayoría de los médicos que están en atención primaria, en emergencias, tengan el manejo y el conocimiento de cuándo deben enviar un paciente a referirlo tanto a neurocirugía o a una emergencia para hacer la tomografía oportuna.
Pero pasando de esto, ¿cuál es la acción quirúrgica óptima para tratar un hematoma? Bueno, se han hecho múltiples estudios donde se mencionan el burr hole, el twist drill, y ellos de inicio esto era la novedad. Drenar los hematomas subdurales por pequeños trépanos o pequeños agujeros que permitieran disminuir las complicaciones de estos pacientes. Como ustedes ya saben, regularmente los pacientes que presentan este tipo de hematomas son pacientes que tienen otras comorbilidades, hipertensos, diabéticos o otras, muchas más. Y se estaba buscando con esto de alguna manera disminuir la morbimortalidad en estos pacientes. De inicio, el twist drill es una de las mejores opciones en este estudio representada, pero acumulaba un alto costo tanto para los hospitales y tenía un alto grado de recidiva. Y luego el otro estudio mostraba que realizar el drenaje de hematoma por vía abierta era una de las mejores opciones que había, mucha más que la twist drill o que el agujero de burr hole, pero tenía la complicación que en pacientes con grandes mortalidades o con otras patologías asociadas podían verse comprometida la vida de ellos durante el procedimiento, ya que ésta podía tener más tiempo en el transquirúrgico. Y aquí mostramos también otro en que la craniostomía era un tipo de elección, ya sea con drenaje cerrado mediante la obra de Valsalva. Todos estos fueron utilizados y muchos de ellos dieron una total aceptación, tanto así que todavía es la elección para los drenajes subdurales. Hay variables seleccionables para entonces pasar al segundo tema. ¿Qué complicaciones presentaban los pacientes tanto con el burr hole, tanto con el twist drill y con la craniotomía? La mayoría de ellos tenían daños focales, hematoma subdural con empiema, tensión por neumoencéfalos o convulsiones. Luego que se hacía el drenaje del hematoma y se colocaba el DREN, al cerebro hacer alguna expansión, el DREN muchas veces podría colocarle contusiones y otras coagulopatías también. Se demostró al final que en este estudio la mejor técnica quirúrgica o la mejor procedimiento para drenar los hematomas era la craniotomía abierta, sabiendo también que en algunos pacientes por la edad se debería hacer la craniostomía por burr hole porque tenía menos tiempo y era menos invasiva para el paciente. Pero con respecto a las complicaciones y a las recidivas se demostró que la craniotomía era superior. Y quiero mostrarles estas dos imágenes a continuación. Yo sé que todos la conocen, la Gioconda o la Mona Lisa. La segunda a mi mano izquierda, esta fue una copia que se hizo en Madrid y esto dice que fue totalmente parecido. Pero para personas que tienen buen ojo artístico, eso decía el estudio, tienen diferencias sumamente significativas. Y es decir, y quise poner esto aquí para comparar que cada procedimiento abierto, ya sea la craniotomía, el burr hole, el twist drill, tienen sus complicaciones y tienen sus beneficios. Entonces es importante resaltar que aunque parezcan los mismos y parezcan similares, son totalmente diferentes. Entonces, para tratar de disminuir la patología, la morbimortalidad en los pacientes, grandes estudios se han realizado para evitar el procedimiento quirúrgico. Y entre ellos está el tratamiento con drogas. Entre las más conocidas, como todos saben, tenemos la dexametasona o esteroide, la artovastatina, el manitol. Y la pregunta en este estudio era ¿cuál de ellos era el mejor para darle solución a los pacientes que tenían hematomas subdurales crónicos no complicados en pacientes con hematomas subdurales laminares? Ya que los pacientes que tienen un hematoma subdural complicado de gran volumen, siempre va a ser el manejo, el drenaje. Pero en pacientes de alta edad con un hematoma laminar, se preguntaban si podría haber otra opción de tratamiento que no sea el drenaje quirúrgico. Y se hicieron estos estudios donde muchos de esos estudios demostraron las propiedades de la dexametasona, que reduciría el proceso inflamatorio que está en la base de la formación y también la disminución de los neovasos. Pero al final, ellos concluyeron diciendo que este tratamiento iba a ser solamente por 48 a 72 horas, pero que si no se lograba una mejoría en las primeras 24 a 48 horas, realizaba tratamiento quirúrgico. Como les decía anteriormente, este tratamiento está muy bien descrito para qué tipo de pacientes. Los pacientes con hematomas subdurales crónicos
con clínica importante, esto no es utilizable. Solamente en pacientes con hematomas sudorales crónicos que tengan laminales o otras comorbilidades que no le permitan en ese momento recibir la cirugía. La mejoría clínica la notan de forma rápida, pero no así la radiológica. Es decir, que a un paciente mejorando con tratamiento médico, en la tomografía no había un cambio significativo. Todos estos medicamentos han sido utilizados, pero como resultado aún no se ha visto todavía la eficacia de ninguno de ellos, ya que estos estudios han sido randomizados y por esta razón aún continúan en investigación, pero se han tratado de utilizar dando una respuesta al tratamiento no quirúrgico. El otro tema que queremos mencionar también en el tratamiento complejo de hematoma subdural es que se han venido haciendo muchos estudios también acerca de la neuroendoscopía para el drenaje de hematomas multilobulados subaranoideos crónicos, porque habían pacientes que tenían mucha edad, pero no calificaban para un twist drill, no calificaban para un Burgh y no calificaban para la craniostomía abierta por las complicaciones que tenían. Entonces, en este estudio ellos demostraron que era beneficioso el uso solamente a través de un Burgh e introducir una cámara con succión continua, tratar de drenar todo el hematoma sin tener que abrir, sin tener que hacer una craniotomía abierta. Ya que es difícil en un hematoma subdural tabiculado drenar todo por un twist drill, ellos creen que con una vista directa a través de un Burgh se puede tratar de tomar toda esta rasgos hemáticos. Aquí tenemos algunas imágenes donde posterior al uso con el endoscopio tuvo una buena opción. Y había el dilema con el endoscopio rígido o el endoscopio flexible. ¿Cuál de los dos era más beneficioso para realizar este drenaje, aún por un agujero tan pequeño? Bueno, los dos dieron una buena eficacia, pero algunos estudios demostraron que el endoscopio rígido tenía mejor manipulación para el operador. La otra pregunta y la otra método de tratamiento es la coagulación por vía endoscópica, por vía de embolización de la arteria meningia media. Y esto fue un estudio de 44 casos que se realizó en Nueva York y ellos llegaron a la conclusión que es muy importante saber la anatomía y saber por qué es importante en pacientes con hematomas crónicos recurrentes la embolización de la arteria meningia media, y es por su contacto directo con la dura madre. Y ellos demostraron que este tipo de estudio era más utilizado solamente en pacientes con hematomas recurrentes luego de varios drenajes. La terapia endovascular se fundamenta en hallazgos histológicos y ultraestructurales que muestran a la membrana externa del hematoma como la causante de los microsangrados, mientras que la membrana interna es la responsable de la liquefacción del hematoma. Solamente en casos donde se ha demostrado esto y se vea una hiperfunción o una proliferación de neovasos, es recomendable la embolización, ya que en otros casos no tiene ningún sentido realizarlo. La característica demográfica de los pacientes, como le mencioné anteriormente, estaba destinado a pacientes que anteriormente habían sido drenados quirúrgicamente y luego tuvieron una sucesión varias veces de la acumulación. Y se llegó a un acuerdo que era beneficioso en algunos casos realizar la embolización de la arteria meningia media, presentando una buen cohorte posterior a esto. Y aquí les tengo una imagen sobre el estudio que se realizó y ellos demostraron con su estudio que había un buen pronóstico y un buen manejo posterior a la embolización de la arteria meningia media, donde demostraron que 15 días después ya el paciente presentaba prácticamente una mejoría total imaginológicamente. Aquí también tenemos otra muestra donde ellos también los publicaron, esto es de 2021, la eficacia de la embolización de la arteria meningia media. Pero en su mismo estudio ellos quedaron con la conclusión que queda por demostrar el papel que tendría la embolización en el tratamiento del hematoma subdural crónico. Si se utiliza, se reserva para los casos recidivantes y como coadyuvantes a la cirugía o como único tratamiento en casos seleccionados, pero no es tratamiento de elección para manejar el hematoma subdural crónico.
Muy importante resaltar esto. Como conclusión, tenemos que decir que el hematoma subdural crónico no es una entidad homogénea y por tanto su tratamiento no debe encararse de una sola manera para todos los casos. Se puede optar por pautas generales de tratamiento, el mismo debe ajustarse a cada paciente. En aquellos casos en los cuales existe un sangrado fresco en el lecho del hematoma subdural, se plantea la craniotomía siempre como primera opción. Las demás opciones son para casos seleccionados. La colocación de un drenaje subdural disminuye la recidiva y la morbimortalidad por la cual se plantea su colocación luego de la evacuación por vía de orificios o trépanos. Ya eso mencionamos aquí y se debe tener en cuenta la posibilidad de tratamiento conservador con corticosteroides y estatinas en casos seleccionados, fundamentalmente en aquellos pacientes estables desde el punto de vista neurológico y que presentan alguna condición como alteración severa, muy mal freno cardiovascular, en los cuales pensamos que la cirugía implica un riesgo mayor que el tratamiento como tal. Y es muy importante recordar que no importa el tratamiento que decidamos hacer en nuestro paciente, ya sea un tratamiento conservador o un tratamiento abierto, lo importante es no hacer daño al paciente. Muchas gracias.